Creo que mi historia encaja bien en la categoría de cosas que solo les pasan a quienes están en el fondo del pozo y ven lo bizarro de cerca. Mi nombre es Samuel. Cuando todo esto sucedió, yo era auxiliar de limpieza en la UCI de un hospital grande aquí en la capital. Esto fue allá por 2018, y la rutina era la de siempre. Despertar antes de que saliera el sol, sentir el olor a hipoclorito pegado a la piel, e intentar hacer lo imposible con el mínimo de recursos. Tenía 32 años, vivía solo en un mini apartamento, y mi vida se resumía a fregar el suelo donde la vida y la muerte se daban la mano. Lo que me mantenía cuerdo era el sentido de propósito, la idea de que mi trapeador, si se manejaba bien, era la última línea de defensa para algunos pacientes. La UCI, para quien no lo sepa, es un universo de cristal y silencio electrónico. Allí dentro, yo no era solo un servicios generales, yo era el guardián de un secreto invisible, los puntos de contaminación cruzada. Nadie los veía, pero yo, sí. Yo sabía que el pomo de la sala de utilidades, por ejemplo, era un portal de superbacterias si no se limpiaba exactamente de una cierta forma y en un cierto momento. Pasé meses mapeando todo, dibujando en mi cabeza un protocolo que nadie más entendía, con horarios y direcciones específicas del trapeador. El doctor Castro, el gerente de Facilities, un tipo con cabello canoso perfecto y una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos, me veía como un fantasma, solo que un día notó que, mientras otras UCIs tenían brotes, la nuestra estaba extrañamente limpia. Fue ahí que la cosa cambió. Un día, el doctor Castro me llamó a su oficina, que olía a café caro y ambición, y me preguntó sobre mi método. Yo, ingenuo, me sinceré, explicando la lógica detrás de limpiar la columna A antes que la columna B, y el porqué de usar la solución C en lugar de la D, dependiendo del turno. Él escuchaba con el ceño fruncido, fingiendo interés científico, e incluso me sentí valorado por primera vez. A la semana siguiente, convocó una reunión con la junta directiva. Él estaba allí, de pie, proyectando una diapositiva con un gráfico colorido y complejo, y anunciando el nuevo protocolo de limpieza optimizado por IA de la gerencia. Él robó mi trabajo, literalmente, llamando a mi secuencia de limpieza manual y basada en la experiencia, algoritmo predictivo. En ese momento, sentí un escalofrío, una quemazón de rabia que me dejó mudo, el cuerpo entero temblando. Lo peor vino cuando intenté reaccionar. Todavía estaba procesando el robo, pero necesitaba algo crucial: paños de microfibra de mejor calidad, que no dejaran residuos y fueran realmente eficaces. Fui a verlo, con la mayor humildad, y dije: «Doctor, el protocolo solo funciona de verdad con el material correcto. Necesitamos los paños azules, no esos de non-woven». Él me miró de arriba abajo, con esa sonrisa muerta, y soltó: «Samuel, el protocolo es perfecto, la ejecución es la que falla». 2 días después, la hoja de despido estaba en mi mesa, alegando mala conducta profesional e insubordinación. Recuerdo haber salido del hospital sintiendo el peso de las puertas de cristal cerrándose detrás de mí, el olor fuerte a desinfectante pareciendo un sarcasmo. Miré el edificio enorme, sabiendo que yo era el único que realmente lo mantenía en pie contra lo invisible. Me quedé una semana en casa, mirando el techo de mi mini apartamento, sintiendo esa mezcla de injusticia y una extraña premonición. Yo no deseaba el mal al hospital. Después de todo, la mayoría allí eran buenas personas, incluidos algunos enfermeros que consideraba amigos. Pero yo sabía, en el fondo, que el tal protocolo de IA era una cáscara vacía. El mapeo no estaba escrito, estaba grabado en mi cuerpo, en mis pasos, en la memoria de quien limpiaba desde hacía años. Fue entonces cuando la enfermera jefe, doña Lucia, una mujer de fibra con un fuerte acento nordestino y que nunca tenía miedo de decir la verdad, me llamó. Su voz estaba tensa, casi un susurro apresurado. Dijo con las palabras ahogadas: «Samuel, la UCI se está volviendo un desastre. En 3 días, tuvimos 2 positivos para Acinetobacter. Acinetobacter baumannii. Ese es un nombre que aterroriza a quien trabaja en la línea de frente. Una superbacteria que adora la UCI». Doña Lucia no necesitó decir más nada. Mi estómago se revolvió porque yo conocía el ciclo de vida de esa cosa y sabía que, sin mi batida específica, se iba a propagar como fuego en pasto seco. Ella solo me llamó para preguntar si me acordaba dónde guardaba un cierto tipo de esponja que usaba para el monitor cardíaco.
una esponja que, para el doctor Castro, era solo material extra. En ese momento, sentí que mi despido no era solo un drama personal, era el comienzo de un desastre silencioso para esas personas. La llamada terminó con la voz de Lucia siendo amortiguada por un fuerte pitido de alarma de monitor. Un sonido que, para mí, era la firma de la confusión y la desorganización, apoderándose del lugar. 3 días después de la llamada de Lucia, yo estaba en la calle haciendo un trabajo temporal para juntar dinero, limpiando el patio de una guardería. Irónicamente, estaba fregando el suelo de goma con olor a infancia y sudor, pero les juro, empecé a sentir el olor de la UCI. No el olor a hipoclorito limpio que yo conocía, sino ese olor metálico, agrio, que uno solo siente cuando hay mucha sangre y desinfectante débil peleando en el aire. Era una cosa que solo yo percibía, como si mi memoria olfativa estuviera gritando. Dejé de fregar, y tuve un escalofrío que comenzó en la nuca y bajó por la espalda. Mis vellos se erizaron, y por un segundo miré alrededor, convencido de que el hospital me había seguido hasta allí, que mi culpa silenciosa se había materializado. El brote escaló de forma brutal. Al final de esa semana, el número de infectados ya se había triplicado. Recibí un mensaje de uno de los técnicos de enfermería, un chico nuevo llamado Pedro, que tenía los ojos siempre abiertos de miedo, diciendo que el doctor Castro estaba en pánico. Estaba caminando por la UCI con una tableta en la mano, intentando desesperadamente seguir el algoritmo de IA que él había inventado. Pero lo bizarro era el detalle. Pedro me contó que Castro estaba siguiendo una secuencia aleatoria de tareas, limpiando los respiradores antes que las bombas de infusión, exactamente lo contrario de lo que yo hacía. El protocolo de Castro no era un plan, era solo un montón de pasos sin el contexto del riesgo que yo había mapeado. La bacteria invisible se estaba riendo a carcajadas en los puntos ciegos que solo mis ojos entrenados conocían. Comencé a seguir la situación por las noticias. Pero mi miedo era más visceral. Se trataba de ver mi obra, mi esfuerzo, siendo la causa indirecta de un sufrimiento generalizado. Fue entonces que la cosa se volvió personal de una manera extraña. Doña Lucia me llamó de nuevo, y esta vez estaba llorando, pero manteniendo la voz baja, casi inaudible. Me dijo que el doctor Castro había comenzado a revisar mis cosas. Estaba buscando documentación de apoyo del tal protocolo, pero lo que encontró fue solo mi ficha de despido y el libro de registro de limpieza de la UCI, ese cuaderno de tapa dura verde que yo siempre llevaba de un lado a otro. Lucia dijo que él estaba leyendo las anotaciones, pero ellas eran incomprensibles para él. T3, R4, E9, P7. Eran códigos que solo tenían sentido en mi cabeza, un verdadero mapa del tesoro de 200 desinfección. El nivel de desesperación del doctor Castro se convirtió en algo de otro mundo. No me llamaba para pedir disculpas o para pedir ayuda. Llamaba a los otros empleados, preguntándoles si yo había mencionado algún detalle de higienización avanzada. Estaba obsesionado, intentando reconstruir la lógica de un sistema que nació de la experiencia y no de un software. La prensa, claro, olió el caos. Al día siguiente, el noticiero de la noche soltó la bomba. Superbacteria amenaza UCI de Gran Hospital. Negligencia de la gerencia revelada. El titular fue un puñetazo en el estómago, pero lo que me causó un nudo en la garganta fue el detalle del artículo que hablaba sobre la falla inexplicable del nuevo protocolo de IA. Saber que mi esfuerzo genuino estaba siendo ridiculizado como un algoritmo de computadora averiado me dio una sensación de injusticia que quemaba más que el alcohol 70. Al inicio de la tarde de aquel día caótico, mi celular, un modelo antiguo que apenas aguantaba la batería, sonó. Era un número bloqueado. Atendí, vacilante. La voz del otro lado era el doctor Castro, pero no la voz arrogante y pulida que yo conocía. Era una cosa ronca, temblorosa, casi un gruñido de desesperación. Me llamó Samuel, sin el señor, o cualquier formalidad, y me pidió, casi imploró, que volviera. Dijo, y juro que oí el ruido de sirenas de fondo, que la UCI iba a ser clausurada por la vigilancia sanitaria en horas. Intentó sobornarme, ofreciendo el doble de mi salario, y sentí un placer frío y enfermizo al oír el pánico real en su voz, aquella que el dinero y el prestigio ya no conseguían esconder. No respondí inmediatamente a la propuesta. Pensé en los pacientes, en doña Lucia, y no en el doctor Castro. Mi rabia era grande,
pero mi sentido de responsabilidad era mayor. Solté un suspiro pesado, y mi voz salió extrañamente calma, contrastando con la de él. Solo vuelvo si usted me da el material que pedí. El paño azul de microfibra. Y si usted, doctor, se queda en la sala de utilidades, observando cada uno de mis pasos. Él accedió inmediatamente, con la voz chillona. Colgué la llamada y mi cuerpo estaba en un estado de alerta total. No era solo adrenalina, era un miedo profundo de tener que confrontar a aquella superbacteria que ahora se había convertido en el fantasma de mi protocolo robado. Tomé la mochila vieja, me puse el uniforme de trabajo que había guardado en el fondo del armario y sentí el olor a moho mezclarse con el olor metálico que todavía sentía en el aire. Cuando llegué al hospital, la escena era de película de terror, pero del tipo silencioso. El vestíbulo estaba casi vacío, con cintas amarillas de aislamiento y guardias pálidos. En la entrada de la UCI, el doctor Castro estaba allí, parado como una estatua de cera derretida, con la corbata torcida y los ojos rojos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. La primera cosa que noté fue la luz. La UCI estaba con una iluminación extrañamente tenue, pareciendo tragar el color. Y el olor. Era el olor agrio, metálico, mezclado con un exceso desesperado de desinfectante fuerte, que no resolvía nada, apenas camuflaba. Entré y la atmósfera era pesada, no solo de enfermedad, sino de pánico no declarado, de monitores pitando a un ritmo más frenético, casi una música tecno-apocalíptica. Lo que vi dentro de la UCI me dio un nudo en la garganta. Las superficies que yo me había entrenado para limpiar primero estaban descuidadas. El carro de emergencias, por ejemplo, que yo siempre limpiaba de último para evitar que bacterias del suelo llegaran a él. Estaba con marcas de dedos secas y visibles. La mesita de noche de la cama 3, el punto exacto donde había salido el primer cultivo positivo, parecía haber sido limpiada con un paño seco y sucio. Toqué la superficie de metal del soporte del suero y sentí una adherencia sutil, aquella película casi imperceptible de biofilm que los ojos desatentos ignoran, pero que para mí era como una bandera enemiga izada. Miré al doctor Castro, que estaba detrás de mí, temblando. Él no estaba viendo suciedad, estaba viendo la muerte sutil que él había dejado entrar. Tomé el paño azul de microfibra, el que él había negado. Era áspero, firme, el material correcto. Miré al doctor Castro y le dije, sin emoción, que prestara atención, pero que mantuviera la boca cerrada. Comencé. La desinfección no era sobre fregar fuerte, era sobre la secuencia. Comencé en la cama más crítica, pero no limpiando la cama. Empecé limpiando el sensor de aire del respirador, el punto que recibía gotículas de todos lados y que él ni siquiera sabía que existía. Después, yo limpiaba en movimientos circulares hacia afuera, nunca volviendo al centro. Mi cuerpo se movía solo. Era una coreografía de años. Del respirador a la bomba de infusión, siempre limpiando las asas antes de los botones, porque las asas son tocadas por manos limpias. Yo estaba ejecutando el algoritmo de IA, pero parecía un ritual antiguo, cada movimiento cargado de una intención que él jamás entendería. El doctor Castro estaba en la sala de utilidades, observando todo a través del cristal de la puerta, conforme yo exigí. Sus ojos estaban pegados a cada movimiento mío, pero él estaba confundido, intentando desesperadamente encontrar la lógica obvia, el patrón de máquina que él había proclamado. Yo, por otro lado, estaba en una especie de trance, sintiendo el aire pesado moverse a mi alrededor. Cuando llegué a la cama 4, limpié la base del soporte del monitor, un área que nadie siquiera miraba, porque sabía que allí se acumulaba el peor tipo de residuo. Sentí un escalofrío intenso, más que el miedo. Era la sensación de estar desvelando un misterio para un observador incapaz. Castro golpeó suavemente el cristal, y cuando miré, no estaba irritado. Estaba destruido. Su sonrisa había desaparecido completamente, y él movió la cabeza de forma casi imperceptible, como si finalmente entendiera que el sistema no era de él. Continué por horas. El miedo en la sala comenzó a transformarse en una esperanza cautelosa entre los enfermeros y técnicos, que me miraban como si yo fuera un curandero. Con cada metro cuadrado que yo limpiaba con la secuencia correcta, sentía una disminución de aquel peso agrio en el aire. La danza del paño azul continuó. De la punta de los equipos al cuerpo de los mismos, del área sucia a la limpia, siempre con la misma lógica de aislamiento. Cuando terminé la desinfección primaria de las 4 camas más críticas,
Paré y respiré hondo. Miré. Las alarmas de los monitores. El ritmo bizarro de tecno se había calmado. La UCI no estaba limpia, pero estaba bajo control. Era como si la bacteria, que es ciega, hubiera sentido que su mapa había sido subvertido, que los caminos para esparcirse estaban siendo cortados uno a uno. Doña Lucia vino hacia mí, con los ojos hinchados de quien no dormía hacía días, pero con una chispa de algo parecido a alivio. Me dijo que la vigilancia sanitaria estaba en la sala de gerencia, y la clausura era inminente. El doctor Castro, todavía en utilidades, parecía un niño castigado. Yo apenas señalé el lavabo de desagüe, donde yo había vertido la última agua sucia. Muestra de cultivo de este lavabo ahora, Lucia. Va a dar negativa. Después, toma muestra de debajo de la cama 2, donde sabemos que ellos dejaron residuo seco. Ella no cuestionó. Confió en mi intuición de piso. Aquel momento fue mi venganza silenciosa. No con palabras, sino probando que la experiencia humana y la atención a los detalles eran más poderosas que cualquier algoritmo de IA inventado por un burócrata. Los resultados preliminares del cultivo llegaron 2 horas después. Negativa para el Acinetobacter en las superficies críticas que yo había relimpiado. La muestra del residuo seco de debajo de la cama 2, sin embargo, dio positiva, probando que el problema era la falta de atención a los puntos ciegos, no mi sistema. La clausura fue suspendida, pero la reputación del hospital, y principalmente del doctor Castro, estaba arruinada. Él vino hacia mí, en la puerta de la UCI, mientras yo me quitaba los guantes y tiraba el paño azul, ahora sucio, en la papelera. Intentó hablar, tartamudeó algo sobre reconocimiento y recontratación, pero no lo dejé. Lo miré a los ojos, aquellos ojos que antes eran fríos y ahora estaban repletos de derrota y bilis. No necesité de grandes frases, apenas dije, quédese con su reconocimiento, la UCI está más segura ahora, mantenga los paños azules. La sensación de ver su arrogancia. Romperse fue más satisfactoria que cualquier aumento de salario. Salí del hospital aquella noche, sintiendo el peso del uniforme más ligero. No acepté la recontratación. Ya no quería trabajar en un lugar donde el mérito es robado y la vida es negociada por recorte de costos. El doctor Castro fue despedido a la semana siguiente y la prensa detalló el fiasco del algoritmo de IA. Hoy hago trabajos temporales, pero soy el consultor de limpieza mejor pagado de la ciudad, trabajando en varias clínicas. Todavía siento, a veces, aquel olor metálico en el aire, y me acuerdo del día en que un auxiliar de limpieza probó ser la única inteligencia real que aquella UCI tenía. Mi sistema de desinfección, aquel mapa que solo existía en mi cabeza, ahora es el protocolo oficial del hospital, y es ejecutado por un equipo nuevo, usando los paños azules. Lo llaman Protocolo Samuel, pero nunca supieron quién era yo de verdad, y es así que prefiero que sea un fantasma que garantizó la limpieza, donde la arrogancia falló.